Cultura y Debate, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura y Debate, este podcast del debatedehoy.es. Ya está con nosotros el crítico cultural de nuestra web, Miguel Serrano. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Vamos a hablar de una serie de la que ya hemos comentado algo en este podcast, Love, Death and Robots, programa que dedicamos a analizar esta serie. Es una de las series de moda en Netflix, una de las series más comentadas, para algunos, Miguel, de lo mejor que ha hecho Netflix en los últimos años. Sí, además es que cuando se anunció que iba a lanzarse una serie creada por David Fincher, que es quizá uno de los mejores directores del mundo, que encima para Netflix había creado ya House of Cards y Mindhunter, es una serie junto con el creador de Deadpool, se sabía que iba a ser algo explosivo, pero no tanto como ha sido. Y a fe mía que lo es. Ciertamente es una serie con mucho que comentar. Vamos a intentar buscarle el fondo. Es fácil quedarse en la parte visual de la serie, que es espectacular, pero vamos a intentar ir un paso más allá. Antes de nada, os recuerdo que podéis suscribiros a los podcasts de Cultura y Debate en iVoox, en iTunes, en Spotify, también estamos en YouTube, estamos en las plataformas de podcast de Google, estamos prácticamente en todos los lugares donde se puede escuchar un podcast hoy en día, y que también esperamos vuestros comentarios. En este caso, pues nos gustaría saber qué os parece la serie, si os ha gustado, si nos gusta, cuál es vuestro capítulo favorito. Ahora vamos a hablar de algunos capítulos sueltos, también vamos a comentar porque hablamos de capítulos concretos, no es una historia lineal, ya lo podemos decir. Son muchas cosas que comentar y también queremos que participéis en Cultura y Debate. Os recuerdo también que este podcast lo grabamos en el Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo, que en el control técnico está nuestra compañera Carmen Agudo y que yo soy Pablo Casado. Y para empezar a hablar de Love, Death and Robots, nos vamos a ambientar con algo de música que va más con el tema. Antes de entrar en concreto en esos temas de fondo de la serie, yo creo que estaría muy bien explicar al oyente, por si alguien no la ha visto, aunque creo que este podcast es para gente que a lo mejor ya la ha visto, qué es Love, Death and Robots. Pues es una serie muy original que consiste en 18 episodios muy cortos, todos de animación, cada uno de un estilo de animación diferente, que van desde la más fotorrealista hasta el manga o estilo Pixar. Y sobre todo hay que avisar que no es una serie para menores de edad, no, ni para todos los mayores de edad. Es una serie para estómagos poco sensibles, sí, porque abusa de la violencia y del sexo y de los desnudos. La verdad que al ser una serie de animación, yo creo que permite a los directores o a los creadores jugar más con esos aspectos, ¿no? Supongo que una serie con actores reales, esa producción de violencia es más costosa de realizar a nivel técnico, y también es una serie, como decía Miguel, muy violenta, muy sangrienta, en algunos puntos yo diría incluso que gore. No se corta un pelo ni en mostrar vísceras, ni tampoco en mostrar desnudos, en mostrar escenas de sexo. Es una serie para adultos. Visualmente es una maravilla. O sea, desde el primer capítulo, que a lo mejor es lo más digital realista, que a veces dudas si hay algún personaje real, y luego hay algunos episodios que son puramente dibujos animados. Yo creo que de esos estilos, como los videojuegos de Rockstar, del San Andreas, de ese estilo, ¿no? Yo creo que tienen un poquito de cada, y todos tienen, yo creo que son estilos diferentes y todos muy buenos. Sí, son todos muy buenos, que además de una variedad tremenda, no solo por la animación, también tenemos puras historias de ciencia ficción, historias de terror, historias de guerra, alguno con un toque más cómico, fantasía. Una serie que además, lo bueno de su formato es que o se puede consumir de golpe, sí, o incluso, como sería preferible, ir poco a poco porque hay que saborearlo. Sí, la verdad que ese formato de no más de 15 minutos, incluso alguno de 7 minutos, te permite darte una panzada, dicho llanamente, y verla en 2 días. Pero claro, al final acabas un poquito... Porque hay algún capítulo que es difícil de acabar de comprender. Hay algún capítulo que, como son tan cortos, empiezan y casi cuando estás entrando en la historia se ha terminado. Y al final eso requiere también un tiempo de pensar. Creo que es una serie que, aparte de la violencia, también requiere sentarse a pensar un poquito. Tiene mucho fondo, sí. Son historias, como decías, pues un poquito de todo, ¿no? Del espacio, de luchas robóticas, de guerras futuristas, otras guerras que
parecen de la actualidad, porque podría ser Afganistán perfectamente. Pero fíjate, Miguel, vamos a empezar a hablar del fondo. ¿Se le puede encontrar un tema que unifique estas historias? Con el título intentan resumirlo todo, historias de amor, de muerte y de robots, cuando en el fondo las de robots son las de menos, pero amor y muerte sobre todo. Y luego también es la ventaja de estos temas de fantasía y ciencia ficción que permiten reflexionar mucho más a fondo sobre el espíritu humano, sobre nuestra realidad, nuestra esencia, que una historia bélica normal. Fíjate, yo tengo la opinión de que el hilo conductor de esta serie, de Love, Death and Robots, es la deshumanización. Los peligros de un progreso deshumanizado. Y en algunos capítulos, ahora lo vamos a ir viendo, se muestra en aspectos concretos, pues en la violencia, en la política, en el propio sexo, que también inunda la serie. Creo que es una serie que trata sobre la deshumanización. Sí, en ese sentido además también se asemeja a Black Mirror, Sí, pero correcto. llevado a quizá un extremo más violento y más, bueno, iba a decir más terrorífico, pero más terrorífico que Black Mirror no sé yo. Es difícil. Pero sí, Pero al final es más terrorífico Black Mirror, yo creo, porque al ser personajes reales, también, no sé, empatizamos más. y está más cerca de lo que parece, de Sí, lo que parece que está. Es verdad. de lo- Es verdad que ver un robots. robot en una guerra luchando contra alienígenas, que hay en un capítulo, se nos queda más distante de ver cómo las redes sociales pueden alienarnos del todo, si no lo están ya. Claro. Bien, además incluso las cabeceras a veces tienen ese toque de Black Mirror. Es verdad que es una serie que con Black Mirror puede emparejar muy bien. Vale, pues creemos que la deshumanización es una de las temáticas de fondo. Vamos a desarrollarlo un poquito más. Como hemos dicho, son 18 episodios. No vamos a hacer un resumen de cada uno de ellos, sobre todo porque algunos resumirlo es contar el episodio. Sí que vamos a intentar resolver esa ecuación. Si trata de la deshumanización en diferentes campos, vamos a poner algún ejemplo concreto y vamos a ver en qué episodio se puede ver más claramente. Por empezar por uno fácil, yo creo, que además puede sorprender, creo que el episodio Yogur al poder es un ejemplo de deshumanización de la política. Es un ejemplo de deshumanización de todo, porque el mismo título ya te pone en alerta de lo que está pasando y no es hacer spoiler explicar que va de un yogur que llega al poder absoluto. En la Tierra. Es un yogur inteligente porque, claro, es un juego pero bestial de inteligencia artificial y de ingenio, porque, claro, siempre hemos pensado en la inteligencia artificial como en un robot, pero si nos colocan a un producto lácteo inteligente al mando del planeta Tierra, pero no está tan lejos de lo que parece. Ya se ha diseñado en Estados Unidos una espinaca que es capaz de detectar explosivos en el subsuelo. Popeye al poder. Bueno, Sí, al final, es nuestro seguro. digo deshumanización porque un poco en Black Mirror también hay un episodio con el peluche azul Sí. que también va un poco en lo mismo, ¿no? Al final la política está llegando a tal extremo de simpleza, si me permites, que nos presentan a un yogur que habla y que dice que resuelve cosas y somos capaces de darle el poder absoluto, igual que un muñeco azul. Pero es que no solo nos dice que puede hacer cosas, sino que arregla las cosas. De hecho, es la ventaja en teoría de estos algoritmos que pueden ser seguidos al pie de la letra y arreglarlo todo. Pero claro, es tan frío como un yogur. La verdad que sí. Parece una tontería, pero es que la serie es eso. Yogures que hablan y resuelven problemas. Ahí está el juego de esta serie, ¿no? De Love, Death and Robots. Y yo creo que lo que le da el valor de ser una serie, en mi opinión, muy, muy buena. Deshumanización en la política. Otro ejemplo que creo que es muy fácil de ver. La deshumanización por culpa de la soledad, del abandono de las personas. Yo creo que esto se ve muy bien en El Vertedero. Se llama así el capítulo, El Vertedero. Sí, ahí tenemos el ejemplo más claro de la soledad y de la deshumanización. Es un hombre que, bueno, vive en un vertedero. Un redneck, yo creo, podríamos... Sí, completamente. Un paleto americano. Sí. Lo que tenemos como imagen del típico paleto americano con la cerveza y la escopeta. Sí, de hecho sí, en vez del perro tiene otra... Bueno, eso no vamos a entrar mucho al tema porque Sí. es destripar el episodio, Exacto. pero es también un claro reflejo de lo que pasa en la soledad absoluta y el abandono. Y a partir de ahí ya pasan cosas... Muy recomendable ese Muy episodio. recomendable ese episodio.
A lo mejor yo creo que es del estilo Pixar. Yo ese cuando le veía, igual es Cars, es menos, que es el vertedero. Ese es menos realista y, Sí, eso, ¿verdad? y también es de agradecer. Sí, por algunas escenas es de agradecer. En serio, es una serie para ver. Quien ya la haya visto, pues ya sabrá de qué estamos hablando cuando hablamos del vertedero. Más deshumanizaciones, más ejemplos. Si hay también un tema que envuelve toda la serie, es el de la guerra. Hemos hablado de que es una serie muy violenta. Hay guerra continuamente, ya sea guerra entre humanos y invasores, guerra entre alienígenas. Y yo creo que en el fondo la guerra deshumaniza, eso está claro. Y hay ejemplos concretos, como el episodio de Metamorfosis, que muestra deshumanización a nivel futurista o a nivel fantástico. Sí, la guerra está presente bueno, no sé si en casi todos los episodios, claro, y ahí se nota realmente la firma de una serie estadounidense, pero la guerra deshumaniza en bastantes sentidos, no solo de hecho en el futuro la guerra será tan deshumanizada que serán soldados robots o drones o cosas de esas. Pero sí, hay varios episodios muy, muy interesantes sobre guerra, el de, bueno, Metamorfosis, que es no es de ciencia ficción, es fantástico. Fantástico, sí. Porque, hay cosas que no encajan y no tienen que ver con la ciencia ni la tecnología, pero sí es también un reflejo de cómo la guerra vuelve una bestia al hombre. Exacto, sí que podemos decir que hay soldados que no son humanos. Sí, ¿no? Sin hacer del mucho todo. Eso, no son del todo humanos. Y fíjate que es la guerra de la que hablábamos antes, que parece Afganistán. O sea, sí, son soldados que están luchando contra talibanes. O por lo menos el ambiente es Afganistán, esa insurgencia afgana. Pero con algún tipo de soldado que no es humano. Y ahí entra la parte de la fantasía. Es verdad que en esta deshumanización, a mí me llama la atención que a veces los personajes más humanos son máquinas. Y esto me recuerda a otro episodio que habla de guerra, que es Afortunados 13, en el que parece que el más humano de los personajes de ese capítulo es el avión. Sí, la nave de la nave número 13, sí, que ese también es un episodio muy, muy complejo, porque a primera vista no, es una historia de guerra espacial, pero luego, claro, tenemos la sensibilidad de la nave y... Bueno, tampoco se puede explicar demasiado si no la ha visto alguien, porque es muy... Es destripar, pero es verdad que es un personaje, la nave, que muestra sentimientos. Sí. O parece mostrar unos sentimientos. Y ya que estamos por ahí, y hablando de esa deshumanización, y en el cambio, una humanización de la máquina. Un capítulo que en mi opinión es espectacular, quizá de los mejores de la serie, es Cima Blue, que creo que da la vuelta a todas las historias que conocemos y a todas las películas, series de inteligencia artificial. Ese es, además estéticamente, es quizá es más logrado, el más bonito por el color azul y su valor en toda la serie. No, en toda la serie, no en todo el episodio. No le acaba yo de coger el dibujo, fíjate. Estéticamente no acababa yo Quizá porque no es realista, pero el dibujo es una preciosidad y encima tiene... Sí, es el más simbólico. Fíjate, para los amantes del cómic, creo que es una serie que les gustará, porque sí. El amante del cómic le gusta el dibujo y sabe diferenciar pues el Batman de no sé qué pintor, guionista o dibujante con este otro. Al final eso también lo va a ver en esta serie, ¿no? Y decíamos, una historia que da la vuelta a las historias de inteligencia artificial. Sí, porque es la máquina que se humaniza para luego deshumanizarse, pero voluntariamente. Eso es. Y... Claro, porque las historias que conocemos ahora de inteligencia artificial, Blade Runner, etcétera, es el robot que toma conciencia de su propio ser. Y hasta qué punto es consciente de que no es humano. Y en esta estamos al revés. Claro. Un robot que ya ha tomado conciencia y que busca la verdad mirando hacia atrás. Claro, y realmente el humano del episodio, excepto la periodista que va a entrevistarle, es muy deshumanizado porque es una masa que es público y consumidora. Y el único que piensa de verdad es el protagonista, el Cima, que es un pintor, que hay que explicar, que es un pintor que hace cosas espectaculares y de unas dimensiones literalmente estratosféricas. Sí, porque recordemos que estamos hablando del espacio, claro, etcétera. Entonces, de hacer cuadraditos azules a hacer... unos paneles de tamaño de planetas. Planetas azules, correcto. Y esto me vuelve a consolidar en mi opinión de que es una serie que va sobre la deshumanización
E incluso te pone el ejemplo de cómo las máquinas son las que se humanizan. O sea, es una advertencia al humano de los peligros de ese progreso deshumanizado. Yo sigo con mi teoría, la voy a repetir varias veces. Además, me está dando la razón en el fondo. No, sí, porque claro, lo que te digo de la ciencia ficción tiene tantas lecturas que en el fondo, aunque no la tengas, puedes tener razón. Vaya pullita. Bien, otro tema de deshumanización, este quizá más duro, menos, creo que el más duro de la serie, que es la deshumanización, aparte de la violencia, de la mujer e incluso de la sexualidad. Y creo que aquí el capítulo que lo muestra más claramente es el de... no lo encuentro. Buena caza, el de Buena caza. Sí, es... Bueno, en cierto sentido sí y en cierto sentido no. Quiero decir, ese episodio... Qué clarito lo dejas. Ese episodio tiene, por un lado, sí la consideración por parte de la sociedad de la mujer como simplemente un objeto, pero... llevado al extremo. Al extremo. Hay que decirlo, en ese episodio se ve... En dos sentidos, porque esa es una serie que comienza siendo un episodio de fantasía y acaba siendo un episodio de ciencia ficción, correcto, steampunk y de esta estética tan clara. Pero tenemos que en un principio es un personaje sí que empatiza con ella, que es el protagonista, y es el único que sabe ver en ella su potencial humano y sí, y que de hecho se enfrenta a todos los que intentan por un lado deshumanizarla, ya sea desde la parte fantástica, ya sea desde la parte de la ciencia ficción. Fíjate, es el personaje yo creo más humano de la serie. El humano más humano de la serie. Sí, el humano más humano. Bueno, los humanos son todos muy humanos para bien o para mal. Pero es el humano que no se deshumaniza. Con sus ventajas y sus defectos. Yo creo que este personaje es el que no se deshumaniza. De hecho, es el que ayuda a humanizar a otro. Eso es. A un personaje que está entre lo humano y lo fantástico y después entre lo humano y lo robótico. Y luego otro episodio que también vemos la mujer convertida en un objeto al que se deshumaniza y se abusa de ella. Es una crítica, por supuesto. La ventaja de Sony, que es el primer episodio, que visualmente, para abrir la serie, es grandioso. No hay mejor para empezar. Pero que el fondo estamos ahí. Otra vez, la mujer convertida... Sí, en monstruo. En un monstruo. Pero además, de hecho, es la mejor forma de empezar porque el que tenga el estómago, como hemos dicho, un poco sensible, ya va a dejar la parte. Eso pero es un episodio estéticamente brutal, audiovisualmente también, pero luego tiene una historia, claro, que parece muy sencilla porque son luchas de monstruos entre sí. Pero luego tiene un fondo. ¿Luchas Pokémon a lo bestia? Sí. Sí, ya está, le has dicho que sí. Sí, Carmen, ¿verdad? A Carmen le gustan mucho los Pokémon y me está dando la razón. Carmen, nuestro técnico. Pero al final nos muestra los peligros. Es que yo insisto que la idea es los peligros de la deshumanización. Sí, si te acabas deshumanizando, acaban pudiendo utilizarte mucho más fácil, que es lo que pasa a Sony en este episodio. Bien. ¿Algún tema más, Miguel, que me deje de deshumanización, de profundidad de la serie? Sí, el tema del espacio, que está un poco relacionado con todo, ya ha salido en algunos. Vale. Entonces, para esta miscelánea de temas, que también tiene la serie, son 18 episodios, vamos a poner otro poquito de música, que hace mucho que no escuchamos nada. Carmen, lúcete. Pues son muchos temas. Hay muchos temas dentro de la serie. Hablabas del espacio. ¿Con qué te quedas, espacialmente hablando? Si hablamos de episodios, me quedo con Más allá de Áquila. Y si hablamos de temática, también me quedo con Más allá de Áquila. Vale, Más allá de Áquila. Vamos a dejarlo para el final porque entonces nos puede dar para mucho. Entonces, del espacio, Mano Amiga es una buena historia espacial. De ciencia ficción, propiamente dicha. No contamos más. Es una ciencia ficción pura. Un viaje espacial que... Tampoco hay mucho que contar, ¿eh? Es que es muy cortito. Es que además todo sucede tan rápido. Y ahí es cuando ves el realismo, ¿eh? De lo que puede hacer lo digital. Sí. Bien. Otros episodios, yo creo, los considero prácticamente como una fantasía digital, un divertimento de los creadores. En este caso yo me quedo, es un episodio que me ha encantado, con Noche de Criaturas Marinas. Visualmente es un episodio precioso que tampoco cuenta una historia muy profunda, pero que hecho, es muy bonita. Y no hay por dónde agarrarla por la trama, porque no sabes qué está pasando hasta no sabes ni qué pasa, ni qué ha pasado, ni qué pasará. Pero es precioso. Pero es precioso de ver. Recomendable. Y es muy cortito. Sí. Y luego hay otra temática generalizada que es el de la historia. Ahí hay un par de episodios al final que tienen que ver con la historia muy divertidos. Uno y el otro muy interesante de ver y muy bonito porque visualmente también está Ese muy es el que parece más real para mí de todos. Sí. Y
pero a mí la trama no me acaba de enganchar. ¿No? Y el de historias alternativas, que es el que mencionabas antes, el que es más divertido, me parece Eso es. un potencial muy desperdiciado. ¿Va a haber más temporadas de esta serie? No está confirmado, pero teniendo en cuenta que ha sido un exitazo y que de crítica está recibiendo muy buena, pues Incluida supongo la que- nuestra. Incluida la nuestra, que esperemos que desde aquí nos escuchen los señores de Netflix. Hablabas de la Guerra Secreta, que es el último episodio, centrada en la Segunda Guerra Mundial, vamos a decir, aunque entra el tema fantasía. Claro, es una... Un poco Indiana Jones también, ¿no? Esa serie. Hitler, ese espiritismo de Hitler en Indiana Jones, Sí, quizá pero llevado al lado comunista. al Vamos a dejarlo lado ahí. soviético, sí. Y historias alternativas, que es una historia muy divertida de historia ficción. Claro, eso parte de una tecnología que supondría poder vivir historias alternativas, poner una hipótesis que es la que desarrollan en el episodio, que es qué habría pasado si Hitler hubiese muerto antes de cuando murió. Y luego desarrollar 6 posibles hipótesis, a cada cual más loca. Eso es. Pero ya te digo, creo que para mí es un desperdicio en cierto sentido, porque podría haber dado para mucho más que para la tontería en la que se ha quedado. Vale. A mí me ha hecho gracia. Creo que es una Sí. risa sin más. Vamos a hablar por último de Más allá de Áquila. Un episodio que visualmente es espectacular, que cuenta una historia un tanto extraña y que creo que da para mucho debate. ¿Dónde están? ¿Qué pasa ahí? Es que yo creo que esta parte, vamos a decirlo, si has llegado hasta aquí del podcast, no has visto todavía la serie y vas a seguir escuchando, primero ve el episodio, porque creo que hay que hablar un poco claro de este episodio, porque si no va a parecer que no hablamos de nada. No concretamos. Entonces, hasta aquí, si has escuchado el podcast. Para, si no has visto la serie, escucha o ve la serie y seguimos. Miguel, Más allá del Áquila, ¿qué te parece? Háblame ya claro. Hablar claro de esto es un poco complicado. Yo no sé muy bien lo que pasa, pero tengo mis ideas, ¿Vale? sobre todo de lo bonito que es el episodio. Vamos a resumir el episodio. Como ya lo han visto, Sí, estamos en una nave, llega un viaje, se duermen en estas, que ya lo hemos visto en otras películas como Interstellar, quedan en esas piscinas que les hacen dormir, se despiertan en un lugar que no es al que iban a llegar. Un personaje femenino les dice que están en otro sitio porque se han desviado de su ruta y además conoce al capitán de la nave. Por cierto, se conocen a un nivel íntimo, han tenido una relación, recuperan esa relación, pero a lo largo de esa relación el capitán se va dando cuenta de que es todo un poco extraño. La chica le va reconociendo que no le ha contado la verdad de todas las cosas y al final el ansia de verdad del capitán le lleva a descubrir que realmente no están en una estación espacial perdida, sino que están en un lugar infernal, podríamos decir, en el que hay un monstruo que al atacar le vuelve a llevar al principio y vuelve a despertarse en esa nave espacial o en esa estación espacial perdida. Bien. Es que se revela que la mujer con la que él estaba no es otra cosa que el bicho que se le aparece horroroso. Pero le dice, yo estoy aquí para protegeros. Sí, de hecho le está protegiendo de la realidad horrorosa. Y de hecho el desenlace del episodio es la felicidad de la ignorancia, ¿no? Con lo bien que estoy yo en la nave, Es un poco Matrix. es un poco Matrix y es un poco la vida real. Sé que todo es horroroso, pero prefiero no saberlo y quedarme en este mundo de ilusión y color bonito. Es una crítica a los placebos deshumanizantes. No, Volvemos a hablar de yo deshumanización. yo creo incluso que podría ser una reivindicación de los placebos deshumanizantes. Porque Reivindicación. ¿tú crees que el pobre capitán preferiría quedarse en ese planeta o hace bien en volver a la nave? Me gusta tu visión. Aunque es que yo voy más allá. Porque he llegado a pensar que están en una especie de o purgatorio o infierno. Tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque si se fijan en ese episodio, cuando van a realizar el viaje y queda todo en una gravedad cero, por delante de la cámara pasa una figura que creo que es una virgen, con un niño. Va vestida como de futurista, pero es una virgen. Tiene aureola y lleva al niño de la mano. Entonces eso me hace ver una parte religiosa de este episodio. No sé si tiene algo que ver, pero No lo sé, no lo creo. lo que digo es que creo que es un episodio en el que nos está hablando de o del infierno o del purgatorio, y ahí tengo mis dudas. Porque si fuese el infierno, no tiene sentido que haya un elemento que les ayude a sobrellevar ese infierno. Puede ser el purgatorio y ese querer saber la verdad es donde descubres y puedes ascender. No lo sé, Miguel. Yo es que creo que le estás buscando 15 pies al gato, porque es una historia que es profunda, pero en lo que dan 16 minutos de episodio. Ya, pero Y luego, que también te digo otra vez, es la ciencia ficción, tú puedes interpretarlo como quieras. ¿tú cómo lo interpretas entonces? Yo, pues... Tú como un aplauso al placebo.
No, Viva el placer. Yo lo busco más una versión real, es un viaje Agua que con les azúcar ha para llevado todos. ya tú lo que quieras consumir. Pero Agua con azúcar. el tema es que yo creo que como es un viaje interestelar tan largo, llegan a un mundo pues en el que la situación no es como en este y que tienen otro acceso a otra realidad. Me gusta más mi rollo profundo, ¿sabes? Sí, tiene su aspecto bueno. Pues es fácil. Quien haya visto ya este episodio, por favor, que nos deje sus teorías en comentarios. En YouTube, en iVoox, donde quieran. Pero que nos dejen su opinión sobre este episodio. Sobre todo los demás también. Pero este episodio yo creo que da para debatir mucho. Miguel, ¿te ha gustado la serie? Me ha encantado. 18 episodios y en 3 noches lo he visto, ciertamente. Sí, yo en 2 tandas. Y la verdad es que la volveré a ver poco a poco. Porque hay un episodio que se nos ha quedado fuera que ya... Bueno, que ya Sí. es 3 robots. 3 robots. Que para mí explora como nada lo que es la ciencia ficción. Son 3 robots que hacen de turistas en un mundo post-apocalíptico y analizan lo que era la vida humana y lo absurdo que era la vida humana a vista de no sé cuántos 1000 años en el futuro, con una inteligencia superior y artificial. Es decir, lo absurda que es la vida humana desde una visión deshumanizada como la de un robot. Por lo tanto, la serie sigue hablando de la deshumanización. También es que hacemos cosas muy absurdas. Si nos Como deshumanizamos. uno de los momentos que sacan, que son las fotos de gatitos en Instagram. Miguel Serrano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un podcast muy entretenido. Intenso. Creo que nos ha quedado un poco más largo de los habituales, pero es que creo que la serie da para esto y para mucho más. Insisto, vuestros comentarios, por favor, más allá de Aquila. Vuestra teoría, la quiero leer, queremos leerla y ya la debatiremos. Igual hacemos otro programa con teorías que nos han mandado sobre las nuestras. Y ya sabéis que os podéis suscribir a los podcasts del debatedehoy.es, en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Spotify. ¿Dónde no estamos, Miguel? Pues en Aquila. En Aquila. Menos mal. ¿O Menos sí? mal, menos. Carmen, ¿no serás tú el bicho? ¿No? ¿Sí? No. No sabemos. Nos vemos en el próximo... Nos escuchamos, no nos vemos. En el próximo episodio de Cultura y Debate. Gracias. Un podcast del debatedehoy.es.